Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa nuestro código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 1 de marzo de 2022, marzo ya, día 3 del escándalo Carellim, y como suele suceder cuando el gobierno está en problemas, viene el Congreso y, en su afán de darle duro, termina más bien rescatando. Lo que ha pasado ahora, como les dijimos ayer, está claro que la oposición no tiene los votos para vacar a Castillo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues han encontrado una salida creativa. Ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra Castillo por traición a la patria, por haber declarado en CNN supuestamente que quería darle una salida al mar a Bolivia. La denuncia fue interpuesta originalmente por Lourdes Flores, Fernán Altuve, Ángel Delgado y otros notables, y la hizo suya la congresista Norma Yarrow de Renovación. Hay que decir, por cierto, que como reveló Eloy Marchand de Hildebrand en sus 13, el secretario técnico de esa subcomisión de acusaciones constitucionales es hermano de la aprista Nidia Vilches, quien hace unos días protagonizó un incidente alaracoso delante de Palacio Gobierno, terminó en el piso como florcita. Aún falta bastante en este proceso. La acusación tiene que pasar primero por la comisión permanente, luego volver a la subcomisión y de ahí ya recién llega al pleno. Y en el pleno, ojo, solo necesita 66 votos. Nada más, a diferencia de los 87 que necesitas para una vacancia. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no denuncian a Castillo por todas las otras cosas que no faltan? ¿Por qué lo han denunciado por traición a la patria? Porque constitucionalmente no se puede acusar al presidente de la República por cualquier cosa, solo por un puñado de delitos muy concretos y graves. Uno de ellos, traición a la patria. Por eso es que han forzado completamente esta acusación, porque uno puede estar de acuerdo con que Castillo se tiene que ir, pero no tiene sentido hacer las cosas mal. Destituir a un presidente es delicado, es una cirugía mayor, tiene que hacerse con bisturí, no con chaveta. Y denunciar a alguien por algo tan grave como traición sobre la base de una declaración no tiene sentido, sobre todo porque el mismo Castillo en esa entrevista que se enredó mucho, retrocedió. ¿Va a ser una bomba aquí en Perú? ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Pero ya saben que esa es su intención. No es mi intención. Incluso la propia CNN puso en titular: yo no estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. O sea, ya más claro imposible, ¿no? Castillo es un impresentable y con mucha seguridad es un corrupto. Pero esto es forzar las cosas para conveniencia del Congreso, ¿no? Porque esto le conviene al Congreso no solo porque necesita menos votos para sacar a Castillo, es más fácil, sino porque así se asegura que no haya nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque técnicamente solo se suspendería al presidente, no estaría vacado, o sea, técnicamente seguiría su periodo, con lo cual el Congreso no se tendría por qué ir a su casa y más bien tendríamos al Congreso en el poder hasta que acabe el periodo, o sea, hasta el 2026. Además, suspender a Castillo por traición tiene otra ventaja, que es no tocar a los niños, a los congresistas implicados en el escándalo de Carellim, congresistas que, por si hace falta decirlo, pertenecen al partido de la actual presidenta del Congreso. Esta acusación de traición, como ya les dijimos, pues va a ser un proceso largo que va a pender como una espada de Damocles sobre Castillo durante semanas, pero al final, a la larga, pues va a ser un tiro por la culata para el Congreso, porque la gente se va a dar cuenta que es una acusación francamente insostenible. ¿Qué otro salvavidas le ha tirado el Congreso al gobierno? Pues ayer el Congreso finalmente iba a votar por fin la censura del ministro de Transportes, el hasta ayer intocable Juan Silva. Pero el presidente se les adelantó y anunció que Silva ya había renunciado, lo que es bien insólito, ¿no? Porque ha pasado que los ministros renuncian días antes, horas antes de la censura, pero nunca justito antes de la votación misma de censura. Ayer al mediodía nomás Silva estaba diciendo que él no se iba a ir. La consecuencia de esta renuncia y de que se haya cancelado la votación de censura es que no sabemos con exactitud cuántos aliados tiene el Ejecutivo en el Congreso. Por ejemplo, Acción Popular y Somos Perú ya habían anunciado sin ninguna vergüenza que se iban a abstener en la votación. Incluso Enrique Wong de la bancada Telesub también había dicho que ellos se podían abstener. Es más, las bancadas de Perú Libre, de Acción Popular y de Telesub pues habían presentado una nueva interpelación contra Silva. Aquí, ¿cuál era la jugada? Que era postergar la censura, diciendo que primero había que esperar la nueva interpelación que ellos habían puesto. O sea, todo ayer estuvo orientado a ocultar quiénes en el Congreso habían sido beneficiados por el ministro Silva. Bien alucinante y bien descarado, y
finalmente a la larga una nueva derrota de la oposición, porque esto no habría pasado si se hubieran plegado a la moción que hace 2 meses había planteado la congresista Susel Paredes. Pero como todos los congresistas al parecer pues tienen algún chanchullo o con el ministro o con las mafias de las combis que son aliadas del ministro, pues dejaron pasar. ¿Y qué lograron al final? Que ayer el señor se vaya tranquilo a su casa hasta con agradecimiento por los servicios prestados. Volvamos un ratito a Carelín, porque sus acusaciones no solo involucraban a Castillo ni solo al ahora exministro Juan Silva, sino también a los niños, los congresistas de Acción Popular, que por cierto fueron ayer respaldados por su partido sin ninguna vergüenza. Bueno, ¿se acuerdan que Carelín presentó un USB con pruebas? Pues César Romero de la República tuvo acceso al acta de verificación del contenido de ese dispositivo, entregado a la fiscal Luz Taquire Reynoso. Carelín dijo que había tomado ese USB de la oficina de Bruno Pacheco. Pues bien, ahí habían 3 archivos en PDF de una hoja cada uno. Uno era Proyectos 2021, modificado por última vez el 2 de septiembre del año pasado, pero los otros 2, Adjudicaciones 2021 y Aguilar Quispe, son archivos de la semana pasada, del 20 y 21 de febrero de este año. O sea, estos 2 últimos archivos fueron agregados al USB cuando Carelín ya había empezado a declarar. Ella declara por primera vez el viernes 18 de febrero y estos archivos fueron modificados o agregados al USB el domingo y el lunes siguiente. Son archivos con adjudicaciones de buena pro realizadas por Provías Nacional, en los que están involucrados la ahora famosa empresa INIP y algunas empresas chinas de las que les hablamos ayer. Pero lo que está en cuestión aquí es hasta qué punto esos archivos prueban algo. La fecha de modificación de 2 de esos archivos pues no cuadra con el relato de que ella cogió el USB de la oficina de Pacheco, ¿no? En febrero Pacheco hace rato que ya había renunciado. Como les dijimos ayer, el relato de Carelín tiene mucho sí de verificable, verosímil y también mucho de simplemente versión de parte. Hay que separar la paja del trigo, pero seguramente, como muchos de ustedes, ya cada uno ha tomado posición de si le cree o no le cree al margen de cuánta evidencia exista o no exista en el relato de Carelín. Por supuesto, para muchos lo más importante es ya tratar de llegar a Castillo directamente. Uno de ellos, de hecho, es César Nakazaki, el abogado de Carelín, que ayer dijo que el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, le había ofrecido a Carelín hacer una defensa en conjunto y ponerle un abogado que trabajaba con él de apellido Vigil. Pachas, por supuesto, lo ha negado, pero esta va a ser otra raya más a la crisis seguramente durante el día de hoy. Ya volvemos con los titulares aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 1 de marzo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y estamos en el día 6 de la invasión rusa en Ucrania. Ayer en Bielorrusia, que es un país que está muy cerca de Chernóbil y de Kiev, es un país además aliado de Putin. Bueno, ayer en Bielorrusia culminaron las primeras conversaciones entre Rusia y Ucrania sin llegar realmente a ningún avance, ¿no? Conversaron durante 5 horas. Ucrania dijo que quería un alto al fuego y la retirada de las tropas de Rusia, mientras que Moscú pues salió dando un mensaje más bien vago, diciendo que espera un acuerdo, ¿no? Obviamente recién se están iniciando las conversaciones, nadie va a mostrar todas sus cartas. Sin embargo, Putin, que por su lado estuvo conversando con el presidente francés, Emmanuel Macron, pues fue más claro en lo que quería. Básicamente su postura no ha variado casi nada, sigue hablando, por ejemplo, de desnazificar el país. Mientras la lluvia de sanciones sigue llegando a su país. La Unión Europea ha impulsado un paquete de sanciones contra altos cargos y militares rusos. Incluso Suiza, que es el país neutral históricamente, pues anunció que también iba a adoptar las mismas medidas. Entre estas sanciones está la congelación, por ejemplo, de fondos del propio Vladimir Putin. Además, bancos, empresas aeroespaciales, constructoras de transporte van a perder su acceso a los mercados europeos de financiación. También se incluye que empresas rusas ya no coticen en la bolsa europea y que magnates rusos no puedan abrir cuentas en bancos fuera de Rusia. Además, el domingo pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la orden de desconectar a varios de los principales bancos rusos del SWIFT, la plataforma de intercambio, esta herramienta que se utiliza en las comunicaciones interbancarias. Si alguna vez han intentado hacer algún tipo de transferencia internacional, seguro por allí se han topado con el SWIFT, que conecta a 11.000 organizaciones financieras y no financieras en más de 200 países. Bueno, les han cortado ese caño.
El rechazo contra Putin, hay que decir, en la opinión pública occidental parece más o menos unánime, ¿no? Hasta Disney ha dicho que va a poner en pausa los estrenos de sus películas en cines rusos. Warner ha anunciado que suspende el estreno de The Batman en Rusia. La FIFA expulsó a Rusia del Mundial de Qatar y junto con la UEFA además han suspendido a la selección nacional y a los clubes rusos de toda competición internacional. Es más, la UEFA ha roto un contrato con la empresa gasística rusa Gazprom, que es la compañía más grande de ese país y era sponsor de la UEFA. Hay que decir que es impresionante cómo Putin directamente ha perdido la guerra propagandística, ¿no? Tanto dentro como fuera de su territorio. Todos los reportes dentro de Rusia indican que el clima no es de un apoyo masivo a la invasión, ni mucho menos. Para ser un país en el que la libertad de expresión está bien restringida, por decirlo menos, destacan mucho más las tímidas manifestaciones en contra de la guerra, sobre todo de celebridades o influencers, que cualquier posicionamiento a favor. Por supuesto, hacia afuera también la cosa se inclina hacia los ucranianos, que parecen tener la propaganda más clara. Miren, por ejemplo, la mesa de negociación, sus representantes fueron con polos, chompas, hasta gorra, ¿no? Un atuendo de gente que no está viviendo necesariamente días habituales, mientras que los rusos estaban allí bien alternos, ¿no? Insisto que es sorprendente, habida cuenta que la maquinaria propagandística rusa tiene años preparándose para este momento. Mientras tanto, creo que esto es lo más importante, la gente, según estimaciones de las Naciones Unidas, el éxodo masivo de refugiados ucranianos hacia Europa ya sobrepasó el 500.000 de personas. Por cierto, el Congreso anoche nuevamente volvió a sesionar de madrugada. ¿Para qué? Para votar una moción que condenaba el ataque militar a Rusia. Fíjense quiénes votaron en contra. Perú Libre, algunos congresistas de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, que por cierto también firmó un comunicado internacional defendiendo a Rusia, y Héctor Valer, nada menos. Además, ojo, Acción Popular y Renovación se abstuvieron. El otro extremo fue que congresistas de la oposición sacaron una bandera de Ucrania en el hemiciclo. Uno puede estar a favor o en contra de la invasión rusa, pero parece más bien impropio exhibir la bandera de otro país en pleno hemiciclo, ¿verdad? Tenemos que volver al Perú porque hay un datito que no debe pasar desapercibido. Anoche, aprovechando esta nueva edición extraordinaria del Peruano que sacaron para oficializar la renuncia del ministro Silva, el gobierno puso a Ángel Sebastián Rojas Cerrón como nuevo director de imagen institucional del Ministerio de Energía y Minas, un militante de Perú Libre de Junín que no es Cerrón Rojas, pero es Rojas Cerrón. Incluso este señor fue allanado durante la intervención fiscal a los locales de Perú Libre en septiembre del año pasado en el marco de los dinámicos del centro. No hay que decir que el MEM, el Ministerio de Energía y Minas, es otro feudo de Perú Libre casi desde el inicio. Y ojo, desde ayer ya no existen restricciones en el aforo de comercios, restaurantes, de nada. 100% de aforo, pero esta es una medida más bien económica porque las medidas de salud más bien se han restringido incluso a los menores a partir de los 12 años de edad. Para el ingreso a espacios públicos como playas, estadios y transporte aéreo o interprovincial, pues les están pidiendo su carnet. Yo puedo entender la necesidad de presentar tu vacunación para el transporte y en general para sitios cerrados, pero a un menor de edad a la playa. Además se mantienen restricciones absurdas y ya anacrónicas en las que el Perú es un lunar, como el uso obligatorio de la KN95 o doble mascarilla para circular por la calle, ¿no? Tiene mucho sentido. Lo más absurdo es que, por ejemplo, siguen suspendidos los desfiles, las fiestas patronales que ocurren al aire libre. Insisto que los cambios tienen que ver sobre todo con actividades económicas, no con criterios de salud. No hay criterio de salud para la doble mascarilla en la calle, o para prohibir reuniones sociales que de todas formas se hacen, o reuniones políticas como las que hacía el propio presidente hace un año cuando hacía sus mítines. No tiene sentido tener aforos de 100% en restaurantes, pero muchos colegios que van a iniciar sus clases van a tener presencialidad solo 2 veces a la semana, cuando los niños son la población de menor riesgo. Es bien difícil tratar de escudriñar los criterios del gobierno, ¿no? Pero pues si el gobierno insiste en burlarse de la población con gente como el doctor Agüita como ministro de salud, pues peor todavía, ¿no? Justo a propósito de eso, de lo importante que es que la gente confíe en su sistema de salud, pues hace un mes salió un estudio en The Lancet que trataba de explicar por qué a países que económica e infraestructuralmente eran similares, les había ido tan distinto durante la peor parte de la pandemia. Descubrimos que los factores clave para prevenir las infecciones por COVID eran la confianza interpersonal y la confianza en el gobierno, resume Joseph Dieleman, coautor del estudio. Si todos los países tuvieran tanta confianza interpersonal como Corea o confianza en el gobierno como Dinamarca, las tasas de infección podrían haber sido hasta un 40% más bajas.
Por eso que no nos extraña que el Perú, que es uno de los países más desconfiados del mundo, haya sido el más golpeado por la pandemia. Si a eso le agregas medidas erráticas desde el gobierno de Vizcarra, pero que empeoran cuando pones a alguien como el doctor Agüita al frente, pues lo que tienes es un caldo de cultivo para dejarnos nuevamente súper frágiles si hay una nueva variante, o sea, en una nueva pandemia incluso. Recuperar la confianza en el sistema de salud es también una cuestión de salud pública. Ojalá alguien en el Congreso o en el Ejecutivo lo entiendan y por favor nos liberen del doctor Agüita. Estos fueron los titulares de hoy, ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originario es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. Tuparanchicama. Nos vemos. Tuparanchicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia, y hoy nos cuidamos del doom scrolling. ¿Qué es el doom scrolling? Viene de dos palabras inglesas. Doom, que es algo así como fatalidad, y scrolling, que es eso de desplazar la pantalla del celular o de la computadora incesantemente. Doom scrolling es básicamente vivir pegado a la pantalla del celular consumiendo noticias deprimentes durante horas y horas, algo que seguramente te pasaba en el peor momento de la pandemia y que ahora te está pasando con Rusia, con Ucrania, con la crisis política. Y en realidad este programa La Encerrona básicamente se creó para evitarte la necesidad del doom scrolling. Nosotros hacemos el doom scrolling por ti. Pero muchas veces pues es imposible evitarlo, así que el Huffington Post tiene algunas recomendaciones diseñadas por especialistas en salud mental para evitarlo, sobre todo en estos días de crisis perpetua dentro y fuera de nuestras fronteras. La primera es: reserva un bloque de tiempo realista para revisar el celular. Pavan Madan, psiquiatra de Community Psychiatry en Davis, California, dijo: establezca un recordatorio para apagar su teléfono y use aplicaciones que lo eduquen sobre el tiempo total de pantalla cada día y cuánto gastó en cada sitio de redes sociales. Hay un montón de aplicaciones que te dicen cuánto tiempo has pasado en cada aplicación. También puede labrarse trozos de tiempo durante el día. Por ejemplo, tómese 15 minutos para ponerse al día con Twitter y las noticias y luego apague el teléfono o salga de las aplicaciones durante unas horas. O sea, más o menos te está diciendo que consumas La Encerrona y ya. Luego puedes volver a tu teléfono durante otros 15 minutos y así sucesivamente. Este puede ser un hábito difícil de desarrollar, dice la psicóloga, pero después de unos días de práctica se volverá más simple. En segundo lugar, esto es algo que yo he hecho, desactive las notificaciones de su teléfono. En los primeros días de los teléfonos inteligentes, tener las notificaciones encendidas parecía productivo. Pero en estos días las notificaciones son una distracción innecesaria y muchas veces desencadenantes de doom scrolling. Si tiene notificaciones configuradas en sus aplicaciones que hacen que deje de hacer lo que está haciendo, apáguelas y lea un artículo, desactívelas, dijo Candace Love, psicóloga clínica licenciada en North Shore Behavioral Medicine en Chicago. Simplemente distraen y te hacen sentir una falsa sensación de urgencia por leer algo en ese momento. Esos artículos, esos tweets pueden esperar. Guardar tu teléfono y concentrarte en un esfuerzo creativo puede ayudar a tu salud mental. Un experto recomendó probar rompecabezas e incluso libros para colorear. 3. Establezca un tiempo para hablar con su familia y amigos, pero no de las noticias. Es probable que no seas la única persona en tu círculo que lucha por mantenerse alejada del doom scrolling. Tómese un tiempo para comunicarse con su familia y amigos, pregúnteles cómo les está yendo y escuche realmente. Hagan planes que puedan esperar juntos. Sumérjanse en su lectura actual o en ese podcast que acaba de descubrir, pero hagas lo que hagas, no hables con ellos de todo este ciclo de noticias. La última por hoy es: limpia la lista de cuentas que estás siguiendo. Regine Muridian, psicóloga clínica licenciada y defensora de la salud mental, recomendó que sigas a las personas en las redes sociales que te inspiren y te hagan sentir feliz. Hay una lista de cosas que disfrutas y sobre las cuales te gustaría aprender más. Hay muchas personas influyentes, profesionales y artistas que tienen mensajes positivos para compartir, dijo Muridian. Al elegir seguir a estas personas, estás tomando una decisión saludable y agradable. Quédese con un puñado de fuentes de noticias confiables e inunde su feed con relatos más relajantes, divertidos o entretenidos para romper la fatalidad un poquito más. Hay un montón de otras recomendaciones, pero estas son las más importantes. Como ya andamos con el tiempo, como de costumbre, les voy a enviar este artículo del Huffington Post a los suscriptores del Patreon y del canal de YouTube.
que están en los chats oficiales de WhatsApp y Telegram de La Encerrona. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que están en doom scrolling permanente. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es martes musical y la ultra super conocida Galabrie ha sacado una nueva versión del clásico noventero de Diego Berti, Qué difícil es amar, uno de los poquísimos himnos poperos producidos en el Perú. Esta versión de Galabrie es más chill, incluso más pop. Lo mejor es que incluye la colaboración del mismísimo Diego Berti, así con su toque de saxofón romanticón. Las voces de ambos suenan súper bien, se combinan muy bien, es un gran acierto. Galabrie es una de las solistas más interesantes surgidas en el Perú en estos años. La pueden seguir en YouTube, en Spotify, Apple Music o donde prefieran, a Galabrie y su cover de Qué difícil es amar. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. Día a día para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badovino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. Un abrazo.